Hola, buenas tardes. En esta nueva oportunidad, en esta pequeña cápsula, discutiremos temas importantes dentro de la gestión y la seguridad de la red. Para ello, primero tendremos que definir lo que serían las redes y cómo funcionan realmente las redes. Tenemos el modelo OSI, que es un modelo teórico en el cual tratamos de descentralizar ese problema tan grande que es las redes y la comunicación de un nodo hacia otro nodo para poderlo comprender mejor, subdividido en 7 capas. También hablaremos sobre el modelo TCP/IP, que es el modelo que conocemos en el Internet o el modelo que usa Internet para poder intercomunicar datos de un emisor a un receptor. Un ejemplo claro de esto sería que en este momento, a través del navegador de su ordenador o de su teléfono o de la pantalla interactiva que estén usando, pueden descargar los datos que están contenidos dentro de este video y lo pueden visualizar en sus pantallas. Para explicar el modelo OSI, usaremos una aplicación que también fue diseñada por estudiantes y autorizada para la educación, por supuesto, bajo mi tutela en el año 2021. Esta aplicación fue desarrollada como proyecto de redes por el ahora ingeniero Dilson Porra bajo mi tutela en el año 2021, la cual también les dejo como recurso para fines educativos, donde se explica funcionalmente el protocolo TCP/IP. Mencionaba anteriormente que el protocolo TCP/IP, o mejor dicho, la suite de protocolos, estableció lo que conocemos como un modelo TCP/IP y es usado por las comunicaciones actuales soportadas por Internet o soportadas en el Internet. TCP corresponde a un protocolo de la capa de transporte y el protocolo IP es el protocolo de la capa de red. Podemos observar su funcionamiento dentro de esta pequeña aplicación educativa. Las características más resaltantes de este modelo es la división del problema en 4 capas más fáciles de comprender o separando así los problemas subyacentes a lo que vendría siendo la comunicación de datos. Tenemos la capa 4, aplicación. Esta es la capa con que interactúa el usuario. Luego de esta capa son encapsulados todos los datos y pasan a la capa de transporte, que es la capa que se encarga de entregar finalmente a sus destinos finales lo que representarían los datos. La capa de Internet es la capa que está viajando en toda la red. Recordemos que en comunicaciones creemos que estamos estableciendo un enlace punto a punto o de extremo a extremo, y hasta cierto punto esto es cierto, pero solo de manera lógica. De manera física estamos interconectando varios sistemas intermedios de transferencia de datos hasta que llegamos al destino. En la capa más baja tendríamos lo que es la capa de acceso a la red. Representaría la capa física o la capa más electrónica, donde se transfieren tanto física como lógicamente los datos. Es decir, los datos son llevados a un modelo físico de acuerdo a la señal que se estén usando. Pueden ser señales físicas, todas son señales físicas, pueden ser eléctricas, pueden ser electromagnéticas, pueden ser haces de luz, que son codificadas en el receptor intermedio de nuevo a un estado lógico. ¿Está botando el agua? El proceso de comunicación. El proceso de comunicación ocurre entre las capas. Es decir, cuando se ejecuta cualquier algoritmo de comunicaciones, todo ocurre desde la capa de aplicación, es decir, dentro del host que llamaremos cliente. El host que llamaremos cliente envía y recibe también la información. Desde la capa de aplicación se encapsula en un paquete y luego ese paquete es lo que se envía en la capa de transporte.
segregando ya los datos y encapsulándolos para una mayor seguridad dentro de la red. Luego tendremos la capa de transporte, que ocurre también dentro del mismo host de envío. Este hace un segmento TCP o un segmento UDP de acuerdo al tipo de comunicación que estemos trabajando en el momento. Luego enviamos a la capa de internet lo que sería un datagrama IP. De nuevo tenemos encapsulada toda la información, donde todos los hosts intermedios solo podrán contar con información de ruteo, es decir, de hasta qué cliente o hacia qué cliente van los datos. Esto le permite a los enrutadores intermedios poder determinar hacia dónde dirigir el tráfico en ese momento. De la capa de internet vamos a la capa de enlace de datos. Esta capa de enlace de datos ocurre dentro de la capa de red o la capa física. Lo que hace es separar lógicamente lo que vamos a enviar de manera física. Y en la capa de física son traducidos todos esos datos lógicos a medios físicos. Si estaríamos trabajando con un cableado de red normal, serían señales eléctricas de bajo voltaje. Ahora, cuando se va a descifrar de nuevo, es decir, el proceso inverso de la comunicación cuando está llegando al destino, bien sea el destino final o los destinos intermedios, esas señales físicas deben llegar también a una capa física que las lleva a un estado lógico, que sería el proceso inverso de desencapsulación, y tendríamos una capa de vínculo de datos. Posteriormente se lleva a la capa de internet. Esto ocurre en todos los dispositivos intermedios. Si el dispositivo intermedio tiene la misma dirección IP del dispositivo final, el protocolo se da cuenta que estamos en presencia del dispositivo final y lo lleva a la capa de transporte. Quiere decir con eso que solo son descifrados esos datos en el dispositivo final. La capa de transporte rearma nuevamente el segmento TCP/IP y lo lleva a la capa de aplicación. Un ejemplo sería que en este momento ustedes están viendo este video. Está ocurriendo toda esa descarga o todo ese proceso de comunicación. Actualmente se está trabajando con el protocolo de Internet versión 4 y el protocolo de Internet versión 6. Básicamente el protocolo de Internet versión 6 es la versión mejorada y la versión que va a perdurar en el tiempo del protocolo de Internet, siendo el protocolo IP versión 4 en estado obsoleto actualmente. Sin embargo, aún lo tenemos en ejecución en muchas redes corporativas. La estructura básica de una dirección IP o una dirección del protocolo de Internet versión 4 obedece a 32 bits separados en 8 octetos, mientras que una dirección IP, la pueden ver en pantalla, es de una forma un tanto diferente. La ventaja principal es que Internet versión 6 permite un subnetting de manera automática, mientras que en las versiones IP versión 4 que actualmente funcionan con redes corporativas se debe hacer manualmente un subnet. En el siguiente diagrama podemos observar el proceso de encapsulamiento. Tenemos un ejemplo de los datos de aplicación. En este caso estaríamos hablando de datos de correo electrónico que son encapsulados y pasados a la capa de transporte, representando segmentos. En el caso tenemos 4 segmentos de esos datos, es decir, que los datos fueron divididos en diferentes segmentos más pequeños que los puede manejar perfectamente la capa de transporte, agregando un encabezado de transporte que, entre otras cosas, le sirve para ubicar a qué aplicación van esos datos. Recordemos que habíamos dicho eran datos de correo electrónico. Si hiciéramos un ejemplo y tenemos en el navegador
abierto el correo electrónico y también la aplicación Netflix, los datos de correo electrónico no aparecerían en la reproducción Netflix, sino que la capa de transporte se encarga de llevarlos a la aplicación que realmente los necesita. Cada uno de estos segmentos son divididos en paquetes y pasan a la capa de red. También se le agrega un encabezado de red. Quiere decir esto que ahora tendrá encabezado de red y encabezado de transporte para cada uno de estos segmentos. Recordemos que la red es lo que va a salir del dispositivo inicial y pasará por todos los dispositivos intermedios. Cada uno de estos paquetes a su vez será divididos en tramas y estas tramas dependerán directamente del medio que se está usando. No será lo mismo el tamaño de las tramas cuando se envía por un cable UTP que cuando se están enviando por un cable o un medio de fibra óptica. Se le agregaría el encabezado de trama para luego que se envíen estas tramas por el medio físico serán traducidas a bits, en el ejemplo representado por unos y ceros que sería la unidad binaria de los bits. En el proceso inverso, una vez que lleguen esos bits, será rearmada la trama. Es posible que alguna de las tramas no lleguen. De esto se encargarían los protocolos de capa 2, de poder rearmar todas las tramas y solicitar aquellas que no hayan llegado. Lo mismo ocurriría con los paquetes y solo cuando se llegue al dispositivo de destino, esos paquetes serán segmentados para posteriormente ser presentados en la capa. Dentro de los recursos les dejaré esta aplicación web o esta pequeña aplicación web desarrollada específicamente para explicar el funcionamiento de las capas que he mencionado. Tiene la capa de acceso, la capa de internet, la capa de transporte y la capa de aplicación. También tiene una pequeña calculadora IP que nos permitirá hacer subnet, así como también todo una explicación de la filosofía de las redes. Esta es la información que teníamos para esta pequeña cápsula. Jefferson Guerrero, hasta luego.